Si tienes diabetes o conoces a alguien que la tiene, no te comas otro plato de arroz sin ver esto. Porque hoy te voy a revelar cuál es el mejor arroz para ti, el que ha sido aprobado por estudios, pero que casi nadie menciona. Quédate hasta el final, porque este arroz puede cambiar tu alimentación y tu salud por completo. No es el que imaginas. Muchos creen que las personas con diabetes no pueden comer arroz, pero eso no es del todo cierto. Lo que sí es verdad, es que no todos los arroces son iguales. Hoy te voy a mostrar cuál sí puedes comer sin miedo, cuál debes evitar, y lo más importante, cómo prepararlo para que no te suba el azúcar. 1. ¿Por qué hay tanto miedo con el arroz y la diabetes? Esta es una pregunta que muchísimas personas se hacen, y no es para menos. El arroz es uno de los alimentos más comunes en nuestras mesas. Está en almuerzos, en cenas, en platos típicos, y para muchos es hasta un acompañamiento diario. Pero apenas alguien recibe el diagnóstico de diabetes, o si tiene la glucosa alta, lo primero que escucha es, deja el arroz. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí mismo comienza el miedo, la confusión, y hasta la frustración. ¿Pero por qué tanta alarma con el arroz? Bueno, empecemos por entender una cosa muy simple pero poderosa: el arroz blanco tradicional tiene un índice glucémico alto. Y cuando hablamos de índice glucémico, no te asustes, no es nada complicado. Básicamente, es una medida que nos dice que tan rápido un alimento se convierte en azúcar en la sangre. Cuanto más alto el índice, más rápido sube el azúcar. Así de fácil. Y resulta que el arroz blanco, que el de toda la vida, el que solemos servir y acompañar con un huevito, con pollo, con lentejas, es uno de esos alimentos que se digiere muy rápido. Su almidón se convierte velozmente en glucosa. Y claro, esto puede provocar picos de azúcar en la sangre, que a la larga generan problemas en las personas con diabetes o resistencia a la insulina. Por eso muchos médicos, nutricionistas y hasta familiares bien intencionados, te dicen que lo saques completamente de tu dieta. Y aquí es donde viene el gran problema. Porque eliminar por completo el arroz no es tan fácil como parece. Culturalmente, emocionalmente, el arroz tiene un peso fuerte en nuestra alimentación. Nos da saciedad, es barato, fácil de preparar, y está ligado a muchos de nuestros momentos familiares. Entonces, ¿qué hace una persona diabética? ¿Lo deja de golpe y empieza a comer solo cosas que no disfruta? Es ahí donde comienzan los errores. Porque en vez de aprender a comer con equilibrio, muchas personas terminan sintiendo que comer saludable es un castigo. Que tener diabetes es sinónimo de decirle adiós a sus platos favoritos para siempre. Y eso no tiene por qué ser así. Sí, es verdad que el arroz blanco sube el azúcar rápidamente. Pero eso no quiere decir que todos los tipos de arroz sean malos. No todos los arroces se comportan igual en nuestro cuerpo. Y esto es lo que casi nadie te dice. Lo que realmente debemos entender no es solo qué arroz evitar, sino cuáles son las mejores opciones, cómo prepararlas correctamente, y cómo combinarlas para que no afecten nuestros niveles de azúcar. Mira, tener diabetes no significa vivir con miedo a la comida. Significa aprender. Significa observar. Significa conocer cómo reacciona tu cuerpo y hacer elecciones más inteligentes. Porque la alimentación no se trata solo de evitar, se trata también de saber elegir lo que te nutre sin hacer daño. Entonces, para cerrar esta parte. Sí, hay una razón válida por la cual el arroz blanco es motivo de alerta para quienes viven con diabetes. Pero eso no quiere decir que el arroz en general sea el enemigo. De hecho, hay opciones de arroz que no solo son seguras, sino que pueden ser parte de una dieta saludable, incluso si tienes diabetes. Y ese es el secreto que vamos a revelar más adelante. Así que quédate, porque en el siguiente punto te contaré cuál es ese arroz especial que sí puedes comer, cuál es su nombre, por qué es distinto, y cómo te puede ayudar a mantener tus niveles de azúcar estables sin renunciar al sabor que tanto te gusta. 2. ¿Cuál es el arroz que sí puedes comer si tienes diabetes? Y ahora sí, entramos a lo bueno. Después de todo lo que hemos dicho sobre el arroz blanco, seguramente estás pensando. Entonces, ¿qué arroz puedo comer sin que me dispare el azúcar? ¿Existe alguno que no me haga daño? Y la respuesta es sí. Pero ojo, no estamos hablando de un arroz milagroso ni de algo caro o difícil de conseguir. Estamos hablando de un arroz que, aunque ha estado frente a nosotros desde hace mucho tiempo, muy poca gente conoce realmente sus beneficios para la diabetes.
Ese arroz es, el arroz basmati integral. Sí, así como lo oyes. Arroz basmati. Quizá lo has visto en los supermercados o lo has escuchado nombrar en algún video o receta saludable. Pero lo que tal vez no sabías es que este tipo de arroz tiene un impacto mucho más suave en los niveles de azúcar en la sangre que el arroz blanco común. Y te explico por qué. El arroz basmati integral es especial por varias razones. Tiene un índice glucémico bajo a moderado. Esto significa que cuando lo comes, no se convierte en azúcar tan rápido como el arroz blanco. Tu cuerpo lo digiere más lentamente, lo que evita esos picos bruscos de glucosa que tanto dañan a quienes tienen diabetes. Conserva la cáscara y la fibra natural. A diferencia del arroz blanco, que ha sido pulido y procesado, el basmati integral mantiene su cubierta exterior, esa que es rica en fibra. ¿Y qué hace la fibra? Ralentiza la digestión, te da saciedad y ayuda a regular el azúcar en la sangre. Es como un freno natural al azúcar. Tiene un aroma y sabor únicos. No solo es más saludable, también es delicioso. El arroz basmati tiene un olor suave y un sabor ligeramente nuez, que lo hace especial y muy agradable al paladar. Incluso quienes no son fanáticos del arroz integral, terminan amándolo cuando prueban el basmati. Y aquí va otro dato que pocos saben. Estudios han demostrado que el arroz basmati integral puede ser parte de una dieta saludable para personas con diabetes tipo 2, siempre que se consuma con moderación y como parte de un plato balanceado. No lo digo yo, lo dicen investigaciones hechas por nutricionistas y expertos en metabolismo. Y aunque no se trata de un tratamiento, ni de una cura, sí es una opción segura que ayuda a mantener el azúcar más estable. Pero, espera. Que aún hay más. Muchas personas cometen el error de pensar que si un alimento es integral, entonces pueden comer todo lo que quieran. Y eso tampoco es cierto. El arroz basmati integral es mejor, sí, pero siempre debemos controlar las porciones y acompañarlo con los ingredientes correctos. Comerlo solo, en grandes cantidades, o mal cocinado, puede sabotear sus beneficios. Por eso en la siguiente parte te voy a contar cómo prepararlo y cómo combinarlo para que realmente te ayude, en lugar de hacerte daño. Porque no solo se trata de saber cuál arroz comer, sino cómo cocinarlo inteligentemente para que tu cuerpo lo reciba bien. Y créeme, una vez que descubras este pequeño truco, no vas a querer volver al arroz blanco tradicional. 3. ¿Por qué el arroz basmati integral es diferente? Ahora que ya sabes que el arroz basmati integral es una excelente opción para personas con diabetes, probablemente te estás preguntando. ¿Pero qué tiene de especial? ¿Por qué este arroz sí y los otros no? Y esa es una gran pregunta. Porque en el mundo de los alimentos, los detalles hacen toda la diferencia. Y lo que hace único al arroz basmati integral no es una sola cosa, sino varias características combinadas que, juntas, lo convierten en un alimento mucho más amigable para tu salud. Primero, hablemos de su índice glucémico. A diferencia del arroz blanco, que tiene un índice glucémico muy alto, el arroz basmati integral tiene un índice mucho más bajo. Eso significa que cuando lo comes, tu cuerpo lo digiere más lentamente, y por tanto, el azúcar en tu sangre no sube de golpe. Y eso, para alguien con diabetes, es oro puro. Porque evitar los picos de glucosa es clave para controlar la enfermedad. Pero no se trata solo del índice glucémico. Hay algo más profundo que muchas personas pasan por alto, su estructura natural. El arroz basmati integral conserva su capa exterior, conocida como el salvado. Esa capa está llena de fibra, minerales y antioxidantes. Y la fibra es fundamental porque ayuda a regular la digestión, mejora la sensación de saciedad, y sobre todo, ralentiza la absorción de los carbohidratos. En otras palabras, la fibra actúa como una barrera natural que evita que el azúcar entre a tu sangre como una avalancha. Ahora, si comparamos esto con el arroz blanco, la diferencia es brutal. El arroz blanco es un arroz que ha sido procesado. Se le quita la cáscara, se pule, se blanquea, y el resultado es un grano más suave, sí, pero también vacío en nutrientes. Sin fibra, sin minerales, sin nada que lo haga lento. Por eso sube el azúcar tan rápido. Pero el basmati integral, al conservar su forma natural, no solo te alimenta, también te protege. Y otro punto clave, la forma del grano. El basmati tiene un grano más largo y delgado que otros arroces.
Y aunque eso parezca un detalle menor, en realidad cambia su comportamiento al cocinarse y al ser digerido. Su estructura hace que se cocine de forma menos pegajosa, y eso ayuda también a que el cuerpo lo procese con más lentitud. Además, su sabor es un gran plus. Porque muchas veces, cuando pensamos en alimentos saludables, lo primero que imaginamos es comida sin sabor, aburrida, sin gracia. Pero no es el caso del arroz basmati integral. Tiene un aroma particular, casi como a nuez tostada, que lo hace delicioso sin necesidad de agregarle grasa, ni mantequilla, ni muchos condimentos. Ahora bien, no todo depende solo del tipo de arroz. También influye muchísimo cómo lo preparas y con qué lo combinas. Porque incluso un arroz saludable, si lo cocinas mal o lo sirves con ingredientes pesados, puede dejar de ser tan beneficioso. Y justo de eso te voy a hablar en la siguiente parte. Cómo cocinar el arroz basmati integral para que mantenga todas sus propiedades, no te suba el azúcar, y se convierta en un verdadero aliado en tu alimentación diaria. No te vayas, porque esto es algo que casi nadie explica, y puede hacer una diferencia enorme en tu salud. 4. Consejo de oro: cómo prepararlo para que no te suba el azúcar. Aquí es donde muchas personas se equivocan sin darse cuenta. Tú puedes tener el mejor arroz para la diabetes. Puedes haber comprado el arroz basmati integral más natural, más saludable y más recomendado. Pero si lo cocinas mal o lo combinas con los alimentos equivocados, el efecto positivo que podría tener en tu salud desaparece. Por eso esta parte es fundamental. Vamos paso a paso. Primero, ¿cómo cocinarlo? Lo más importante que debes saber es que el arroz no debe quedar pasado ni pegajoso. Un error común es cocinarlo de más, hasta que se vuelve blando y pastoso. Cuando eso pasa, el almidón del arroz se libera con más facilidad, y eso hace que el cuerpo lo digiera más rápido, lo que, como ya sabes, puede provocar un aumento de azúcar en la sangre. ¿La clave? Cocínalo al dente. Es decir, que quede cocido, pero con una ligera firmeza. Ese punto en el que el arroz no está crudo, pero tampoco se deshace. Además, enjuágalo muy bien antes de cocinarlo. Lávalo con abundante agua hasta que salga clara. Esto ayuda a eliminar parte del almidón que se libera durante la cocción. Otra técnica muy efectiva es remojarlo durante unos 20 a 30 minutos antes de hervirlo. Esto ablanda ligeramente el grano y permite que se cocine más rápido, lo cual también puede preservar algunos de sus nutrientes. Después del remojo, lo escurres, lo enjuagas una vez más y lo cocinas normalmente, preferiblemente solo con agua y un poco de sal. Evita freírlo o cocinarlo con grasas pesadas como manteca, margarina o aceites refinados. Si quieres darle sabor, puedes usar un poco de cúrcuma, ajo, cebolla, laurel o incluso cocinarlo en un fondo de verduras natural sin sal. Así sumas sabor sin poner en riesgo tu salud. Segundo, ¿con qué lo acompañas? Aquí está el truco más poderoso de todos. El arroz basmati integral, por sí solo, ya es una mejor opción. Pero si lo combinas con los alimentos correctos, el impacto en tu azúcar puede ser todavía menor. ¿La clave? Crear un plato equilibrado. Por ejemplo, acompaña el arroz con verduras ricas en fibra, como brócoli, zanahoria, espinaca o calabacín. Agrega una porción de proteína saludable, como pollo a la plancha, pescado, huevos o incluso lentejas. Y si puedes, añade también una grasa buena en poca cantidad, como aguacate, aceite de oliva o algunas semillas. ¿Por qué esto ayuda? Porque cuando mezclas arroz con fibra, proteína y grasas saludables, el cuerpo tarda más tiempo en digerir ese plato completo. Eso significa que la glucosa entra a tu sangre de forma más lenta y controlada. Así evitas los temidos picos de azúcar y le das a tu cuerpo el tiempo que necesita para procesar los alimentos de forma eficiente. Y algo más. La porción sí importa. No porque el arroz sea más saludable vas a llenar todo el plato de arroz. Lo ideal es que el arroz sea un acompañante, no el protagonista. Piensa en tu plato como un círculo. Un 50% debe estar lleno de vegetales. Un 25% de proteína. Y el otro 25% puede ser el arroz. Así mantienes el equilibrio, comes con satisfacción y sin culpas. Ah, y un último consejo. Si cocinas una buena cantidad de arroz basmati integral, guárdalo en la nevera unas horas antes de volver a consumirlo. Cuando el arroz se enfría,
parte de su almidón se transforma en algo llamado almidón resistente. Este tipo de almidón no se absorbe igual que el normal, y eso significa que no sube tanto el azúcar. Puedes comerlo frío en una ensalada, o simplemente calentarlo de nuevo sin problema. Es un truco simple, pero muy poderoso. En resumen, lávalo bien, cocínalo al dente. Combínalo con vegetales y proteínas. Cuida las porciones. Y si lo enfrías antes, mejor todavía. Así conviertes un alimento básico como el arroz en una herramienta a favor de tu salud y no en tu enemigo. Y ahora que sabes todo esto, viene una pregunta final que muchas personas se hacen. ¿Y el arroz blanco? ¿De verdad tengo que eliminarlo para siempre? Quédate, porque eso lo vamos a responder a continuación, y lo que te voy a contar puede sorprenderte. 5. ¿Y el arroz blanco, puedo comerlo de vez en cuando? Y ahora llegamos a la gran pregunta que todos se hacen. Después de todo lo que hemos hablado del arroz basmati integral, seguramente te estás preguntando. ¿Y el arroz blanco? ¿Tengo que eliminarlo para siempre si tengo diabetes? La respuesta, aunque no es un rotundo sí o no, es bastante clara: no es necesario prohibirlo, pero sí es necesario entenderlo y saber cuándo y cómo comerlo. Mira, el arroz blanco no es veneno. Pero tampoco es tu aliado. Es como ese amigo que si lo ves todos los días, te mete en problemas, pero si lo ves de vez en cuando y con límites, la relación puede sobrevivir. ¿Se entiende? Si tienes diabetes o estás prediabético, lo ideal es limitar su consumo. No porque sea malo, sino porque tu cuerpo ya tiene una dificultad para procesar el azúcar, y el arroz blanco actúa muy rápido, como si fuera una cucharada de azúcar disfrazada de comida. Pero si hay una ocasión especial, una reunión familiar o simplemente quieres darte un gusto consciente, puedes comer una pequeña porción, siempre y cuando la acompañes con mucha fibra y proteína para reducir su impacto. Y sobre todo, que no sea una costumbre diaria. Si realmente quieres cuidar tu salud a largo plazo, el arroz basmati integral, el arroz integral tradicional, o incluso el arroz de coliflor o quinoa son mejores opciones que puedes incluir más seguido sin temor. Así que no se trata de vivir con miedo, sino de aprender a elegir. La clave no es eliminar alimentos, sino entender cómo funcionan en tu cuerpo. Y ahora ya sabes lo que muchos no saben, que el arroz puede seguir en tu vida, si eliges el tipo correcto, lo cocinas con inteligencia y lo combinas bien. El arroz basmati integral es un secreto poderoso que puede transformar tu relación con la comida y con tu salud. No es magia, es conocimiento. Y cuando tienes conocimiento, tienes poder para decidir mejor y vivir mejor. Si esta información te fue útil y aprendiste algo nuevo hoy, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí vas a encontrar más contenido real, fácil de entender y que te va a ayudar a cuidar tu salud sin complicaciones. Déjame un comentario contándome. ¿Ya conocías el arroz basmati? ¿Te animas a probarlo esta semana? Y si quieres que prepare un video con ideas de recetas prácticas para diabéticos, dímelo abajo. Estoy leyendo todo lo que escribes y creo esta comunidad contigo. Comparte este video con alguien que necesita esta información, porque la salud también se comparte. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, y recuerda, comer bien no tiene que ser aburrido, solo tiene que ser consciente.